Hola equipo, en un post anterior os comentaba cuáles eran los tres pilares fundamentales o cuáles eran los tres grandes bloques en los que entrenar para mejorar el rendimiento del corredor. Comentamos que eran el V2 Max, el segundo umbral, ¿vale? Umbral del lactato, máximo estado estable del lactato o FTP, y la economía de carrera. Hoy vamos a hablar del V2 Max. ¿Y qué mejor sitio para hacerlo que una pista de atletismo? ¿Qué es el V2 Max? Seguro que habéis oído hablar muchísimo del V2 Max. El V2 Max es la potencia aeróbica máxima, es la cantidad máxima de oxígeno que como ser humano podemos captar, por tanto respirar, a través de nuestras vías respiratorias y de todo nuestro sistema respiratorio, transportar, por lo tanto aquí entra todo el sistema cardiovascular, y finalmente utilizar en el destino, que son las células musculares, ¿vale? Principalmente las mitocondrias, que son las que van a producir ese ATP, ese adenosintrifosfato, esa energía que vamos a necesitar para poder desarrollar nuestra actividad deportiva. Por lo tanto, una limitación en cualquiera de estas tres partes que condicionan el V2 Max van a limitar nuestro rendimiento aeróbico máximo. ¿Y por qué es tan importante el V2 Max? Pues es muy importante porque al final es el que va a marcar a qué intensidad máxima voy a poder correr. Yo ya sé que un corredor con un V2 Max de 60 mililitros kilo minuto no va a poder alcanzar unas determinadas intensidades por mucho que se lo proponga. Y sé que un corredor con un V2 Max de 70 o de 80 va a poder alcanzar otras velocidades, con lo cual el V2 Max es un gran predictor de las marcas que un corredor va a poder hacer en 5K, en 10K, en maratón, incluso en ultramaratón, aunque una ultra se corre a intensidades muy por debajo del V2 Max, ¿vale? ¿Por qué es tan importante entonces entrenar el V2 Max? Cuanto más alto sea este V2 Max, ¿vale? Incluso cuando vaya a correr a intensidades que no tienen nada que ver con la potencia del V2 Max, voy a poder correr más cómodo, voy a poder correr con mucha más facilidad, voy a poder correr durante mucho más tiempo a esa intensidad. Por lo tanto, tener un V2 Max lo más alto posible debería ser un objetivo de todo corredor. Sabemos incluso que corredores con el mismo V2 Max no van a tener el mismo rendimiento, porque va a depender de otro de los factores que comentamos en el vídeo anterior, la economía de carrera. Y esto es importantísimo a trabajar, especialmente en aquellos corredores donde su V2 Max no es excesivamente alto, pero hablaremos de ello en otro vídeo. ¿Cómo trabajamos y cómo mejoramos este V2 Max? Pues principalmente trabajando a la intensidad del V2 Max. Para eso hay que tenerla perfectamente determinada. Si puede ser por ritmo, por frecuencia cardíaca es muy difícil, o por potencia. Si tenemos bien determinada la intensidad de nuestro V2 Max, a partir de aquí ya podemos empezar a diseñar las series. Va a ser siempre un entrenamiento de tipo interválico, puesto que el tiempo límite que un atleta es capaz de correr en su V2 Max va a rondar entre los 3 y los 6 minutos. 6 minutos en un atleta muy avanzado, 3 minutos ya le va a costar a un atleta amateur. Pero podríamos coger entre 3 y 5 minutos como el tiempo límite habitual para la gran mayoría de atletas. Por lo tanto, la potencia máxima que seas capaz de soportar durante 3 minutos va a ser muy probablemente la potencia de tu V2 Max. Ahora, si la podemos determinar, como hacemos la mayoría de entrenadores, mediante dispositivos como potenciómetros, streets y softwares, como por ejemplo VKO5, podemos dictaminar muy bien a qué intensidad queremos las series, cuál va a ser la recuperación, cuánto tiempo vamos a necesitar entre una sesión y otra, para ver finalmente cuál es el tiempo acumulado en zona en cada una de estas fases del pre-V2 Max, el propio V2 Max o incluso por encima del V2 Max. Pero para que tengamos una idea, los clásicos entrenos de 3-4 minutos a intensidades altas con recuperaciones de entre 4 y 5 minutos van a tener un buen impacto sobre nuestro V2 Max. Así que os invito a que entrenéis en el V2 Max. Si tenéis cualquier duda me la dejáis abajo. Y os dejo una pregunta. ¿Sabéis cuál es el V2 Max de atletas como Kilian Jornet? Buscadlo y dejádmelo en comentarios, vais a alucinar.